Hola a todos, en el siguiente video estaremos viendo un ejemplo correspondiente a la unidad 3, capítulo 9 del libro de Shaw, donde nos menciona la primera y segunda forma fundamental de una superficie. Y en el enunciado del ejemplo nos dice que se considera la siguiente superficie dada, representada por esta carta, donde justamente aquí A es positiva y la superficie que se obtiene al representar por medio de esta carta resulta ser un esferoide. Nos pide calcular la primera y segunda forma fundamental de dicha superficie. Inicialmente procederemos a calcular la primera forma fundamental de la misma. Entonces aquí podemos decir, calculamos la primera forma fundamental de la superficie, donde los coeficientes que representa la primera forma fundamental son justamente E, F y G. Entonces aquí podemos escribir cuyos coeficientes son E, F y G. Para poder obtener estos coeficientes necesitamos de las derivadas parciales justamente o las velocidades parciales de la carta, en donde justamente la fórmula que permite obtener el coeficiente E está dada por el producto de las derivadas con respecto a U de dicha carta. También el coeficiente F está dada por justamente el producto de las derivadas, primeramente el de U, luego con el de B, y G finalmente por el producto de las derivadas con respecto a B. Entonces, a partir de aquí, dada esta carta, podemos obtener las derivadas de la misma con respecto a U y B, de modo a obtener los coeficientes solicitados. Entonces, la derivada con respecto a U de dicha carta se obtiene coseno de U, coseno de B por el vector unitario E1, más coseno de U, sen de B por el vector unitario E2, y menos a sen de U por el vector unitario E3. Aquí la velocidad con respecto a B está dada por justamente menos sen de U, sen de B por el vector unitario E1 más sen de U. Aquí vamos a escribir de una mejor manera. Aquí sería la derivada justamente sen de U y coseno de B por el vector unitario E2. Una vez obtenidas estas derivadas, procedemos a hacer la sustitución respectiva en cada una de las fórmulas para obtener estos coeficientes y realizando también los cálculos debidos. Primeramente, para obtener E, vimos que justamente es el producto de las derivadas con respecto a U. Entonces debemos de multiplicar justamente toda esta expresión que representa la derivada de la carta con respecto a U. Entonces aquí tendremos coseno de U, coseno de B, E1, más coseno de U, sen de B por E2, menos A por sen de U por E3. Esto debemos de multiplicar por la misma expresión que representa XU. Entonces tenemos aquí coseno de U, coseno de B por E1 más coseno de U, sen de B por E2 menos aquí A por sen de U por E3. Entonces, haciendo los cálculos correspondientes entre estos dos factores, se obtiene que el coeficiente E está dada por una expresión totalmente simplificada que resulta ser coseno cuadrado de U más A cuadrado sen cuadrado de U. Entonces aquí ya obtenemos justamente el coeficiente E. Luego vemos el caso para el coeficiente de la F, donde justamente vemos aquí que es el producto de las velocidades parciales, primeramente U y luego por B,
Entonces, haciendo la sustitución correcta, se obtiene que f es nula, es decir, que es 0. Y para el caso del coeficiente g, vimos que se obtiene del producto de las velocidades con respecto a b. Entonces, haciendo también las sustituciones debidas y multiplicaciones correctas, entonces se obtiene que g es sen cuadrado de u. A partir de esto, se obtiene los coeficientes de la primera forma fundamental de la superficie. Ahora, para el caso de la segunda forma fundamental de la misma, procederemos a realizar los cálculos. Entonces, para la segunda forma fundamental, aquí a modo de acortar, forma fundamental, los coeficientes que la representan son L, M y N, donde también las fórmulas que permiten obtener estos coeficientes están dados de la siguiente manera. Para L tenemos la segunda derivada de la carta con respecto a U por la normal unitaria. Luego encontramos a M, que está dada por también una segunda derivada, primeramente con U y luego con respecto a B, por la normal unitaria, y finalmente el coeficiente N, que está dado por la derivada segunda de la carta con respecto a B por la normal unitaria. Recordando que la normal unitaria se obtiene de la siguiente manera: el producto vectorial de las velocidades parciales, o como un cociente, sobre el módulo o la norma de dicho producto vectorial. Entonces, a partir de esto, necesitamos calcular primeramente la normal unitaria para hacer uso de ella en las fórmulas que corresponden a los coeficientes de la segunda forma fundamental. Entonces, en un cálculo auxiliar podemos hacer justamente el producto vectorial de esto, recordando que la misma se obtiene a partir de este cálculo, donde las filas de esta expresión corresponden a los componentes de la primera derivada con respecto a u y también con la derivada de la parte con respecto a b. Entonces aquí reemplazamos coseno de u, coseno de b, coseno de u, sen de b y menos a sen de u. Aquí también menos sen de u, sen de b. Aquí también tenemos sen de u, coseno de b, y hay que escribir coseno de b, y finalmente este componente de c. A partir de los cálculos debidos de esto, se obtiene que el producto vectorial resulta la siguiente expresión: a por seno cuadrado de u por coseno de b es 1, más menos a por seno cuadrado de u sen de b por e2, más sen de u coseno de u por el vector unitario e3. Bueno, una vez obtenida esta expresión, llegamos a obtener la norma de la misma, recordando que la norma era justamente la raíz de cada una de las componentes obtenidas elevadas al cuadrado. Entonces, aquí como otro cálculo auxiliar tenemos esta expresión que necesitamos, que sería, como acabo de decir, la raíz de todas estas componentes elevada al cuadrado, de la cual me resulta una expresión simplificada: a sen de u por la raíz de 1 más coseno cuadrado de u. Entonces, a partir de esto ya podemos hacer el cálculo que corresponde a la normal unitaria, que, como vimos, estaba dada por el cociente del producto vectorial sobre la norma. Entonces, a partir de ella, la sustitución debida de cada una de estas componentes dividido la norma, nos resulta que la normal unitaria está dada por la expresión sen de u coseno de b sobre la raíz de 1 más coseno cuadrado de u por e1.
menos sen de u, sen de b por el vector unitario E2 sobre la raíz de 1 más coseno cuadrado de u. Luego, más coseno de u por o sobre a por la raíz de 1 más coseno cuadrado de u por E3. Una vez obtenida la normal unitaria, entonces ya podemos hacer el cálculo debido para obtener los coeficientes de la segunda forma fundamental dadas por estas expresiones. Entonces, lo que nos faltaría calcular son justamente las derivadas segundas de las cartas para luego obtener finalmente los coeficientes. Entonces, como ya contábamos con la primera derivada de la carta, con respecto a u ahora la volvemos a derivar y se obtiene que la segunda derivada está dada por la expresión menos sen de u coseno de b por el vector unitario E1 menos sen de u sen de b por E2 y menos a coseno de u por E3. Ahora necesitamos también la derivada segunda, primeramente u luego con b, con respecto a b, de la cual se obtiene la expresión menos coseno de u sen de b por E1 menos coseno de u coseno de b por E2. Y la derivada segunda con respecto a b resulta menos sen de u coseno de b por E1 menos sen de u sen de b por el vector unitario E2. Entonces aquí sen de b por el vector unitario E2. Entonces a partir de esto finalmente obtenemos los coeficientes de la segunda forma que mediante los cálculos y simplificaciones correctas al hacer sustitución en esta fórmula, entonces se obtiene que los coeficientes, primeramente la L, que estuvimos viendo que es justamente la derivada segunda con respecto a U por la normal unitaria obtenida, sería esta expresión multiplicada por toda esta expresión. Resulta que L finalmente es 1 sobre la raíz de 1 más coseno cuadrado de U por la expresión menos sen cuadrado de U coseno cuadrado de b más sen cuadrado de u sen cuadrado de b menos coseno cuadrado de u. Entonces toda esta expresión representa al coeficiente L. Luego procedemos a calcular el coeficiente de la m, de la cual también, como vimos, era el producto de la derivada segunda, primeramente u luego con respecto a b, y nos resulta que el valor que representa m es 1. Es decir, que para el caso m, de m, el valor encontrado es 0. Y finalmente la n, el coeficiente de la n, estaba dado por el producto de la segunda derivada de la carta con respecto a b por la normal unitaria. Entonces, haciendo los cálculos debidos de dichas expresiones o el producto, nos resulta que el coeficiente n es la siguiente expresión: menos sen al cuadrado de u sobre la raíz de 1 más coseno cuadrado de u por coseno de 2b. Entonces aquí se obtiene finalmente el último coeficiente que representa a la segunda forma fundamental de la superficie. Y esto era justamente lo que nos pedía el enunciado del ejercicio: calcular los coeficientes de la segunda y de la primera forma fundamental que aquí podemos observar.